Durante años, Suecia fue vista como la conciencia moral de Europa, un país relativamente pequeño, próspero, ordenado y estable que decidió hacer algo que muchos otros no se atrevían ni a considerar. Mientras el resto del continente levantaba vallas, endurecía fronteras y hablaba de amenazas, Suecia eligió otro camino. Apostó por la apertura, apostó por la acogida, apostó por la idea de que la solidaridad no debía detenerse en las fronteras nacionales. Mientras algunos gobiernos hablaban de límites y riesgos, Suecia hablaba de responsabilidad histórica y deber moral. Y durante mucho tiempo, esa decisión fue celebrada. El mundo miró a Suecia como un ejemplo, como la prueba de que una política humanitaria no solo era posible, sino deseable. Pero hoy, ese mismo país parece casi irreconocible. Suecia ha dado un giro que hace apenas una década habría sido impensable. El grifo se ha cerrado casi por completo. Las leyes se han endurecido. Los derechos que antes se daban por sentados ahora están condicionados. El lenguaje político ha cambiado, y con él, la percepción de lo que significa ser un país de acogida. Lo que antes era motivo de orgullo nacional, ahora funciona como advertencia para otros. Y la pregunta clave ya no es qué decisiones ha tomado Suecia recientemente, sino qué fuerzas, qué errores y qué tensiones internas la empujaron a cambiar de rumbo de forma tan radical. Para entender cómo se llegó hasta aquí, es necesario mirar mucho más atrás. Retroceder varias décadas, incluso antes de que términos como crisis migratoria o presión fronteriza ocuparan titulares y debates electorales. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Suecia construyó cuidadosamente una identidad basada en el humanitarismo y la neutralidad moral. Se veía a sí misma como un refugio en un mundo convulso, un lugar seguro para refugiados políticos, minorías perseguidas y personas que huían de conflictos que otros países preferían ignorar. No se trataba de decisiones excepcionales ni temporales, era una política sostenida en el tiempo, una parte central de su identidad nacional. Durante la Guerra Fría, Suecia se consolidó como un refugio silencioso para quienes escapaban de la represión del bloque soviético. Intelectuales, disidentes políticos y perseguidos ideológicos encontraron allí un lugar seguro donde rehacer sus vidas. Décadas después, en los años 90, el país volvió a abrir sus puertas, esta vez a quienes huían de las guerras que desangraban los Balcanes. Familias enteras llegaron buscando estabilidad tras el colapso de Yugoslavia. Y en los años 2000, nuevas oleadas siguieron ese mismo camino. Personas de Irak, Afganistán y Somalia, desplazadas por conflictos prolongados y estados fallidos. Suecia no se limitó a ofrecer refugio temporal, ofrecía integración real, residencia permanente como norma, reunificación familiar amplia, ayudas sociales sólidas y un camino claro y previsible hacia la ciudadanía. El mensaje era inequívoco. Quien llegaba podía quedarse y convertirse en parte de la sociedad. Ese modelo funcionó durante años. La inmigración se producía de forma gradual y controlable. El Estado tenía capacidad administrativa, recursos suficientes y tiempo para adaptarse. Las escuelas, los servicios sociales y el mercado laboral absorbían a los recién llegados sin grandes tensiones. La sociedad sueca confiaba profundamente en sus instituciones y en la idea de que el sistema, aunque no perfecto, era justo. Y quizás lo más importante, existía un consenso político casi total. Ayudar no era una bandera partidista ni un tema de confrontación. Era simplemente parte de lo que significaba ser Suecia, una responsabilidad asumida colectivamente. Todo eso cambió en 2015. La guerra en Siria provocó el mayor desplazamiento humano en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares. Las rutas migratorias colapsaron. Los sistemas de asilo en todo el continente entraron en crisis, y mientras muchos países reaccionaron cerrando fronteras, endureciendo controles y limitando admisiones, Suecia volvió a tomar una decisión que marcaría su historia reciente. No impondría cuotas estrictas, no levantaría barreras físicas, haría lo que consideraba moralmente correcto, incluso si eso significaba asumir un costo enorme a corto plazo. En un solo año, más de 160.000 solicitantes de asilo llegaron a un país de apenas 10 millones de habitantes. En términos proporcionales, fue uno de los mayores esfuerzos humanitarios del planeta en tiempos modernos. Para ponerlo en perspectiva, equivaldría a que una potencia como Estados Unidos hubiera recibido a varios millones de refugiados en apenas 12 meses. Respuesta inicial fue masiva.
Ciudades grandes y pueblos pequeños se movilizaron a toda velocidad. Los ciudadanos donaron ropa, alimentos y dinero. Familias ofrecieron habitaciones libres en sus propias casas. Miles de personas se inscribieron como voluntarios en centros de acogida improvisados en escuelas, gimnasios y edificios públicos. Durante un tiempo, Suecia se convirtió en el símbolo de lo que Europa podía ser. Un país que demostraba que la solidaridad no era solo un discurso político, sino una acción concreta. Medios internacionales elogiaban su valentía. Líderes extranjeros citaban su ejemplo. Y dentro del país, muchos sentían orgullo de estar haciendo lo correcto, incluso en medio de la incertidumbre. Pero esa misma decisión también marcó el inicio de una presión que el sistema sueco no estaba preparado para soportar. El problema no fue la llegada en sí, fue todo lo que vino después. De forma casi simultánea, cientos de miles de personas necesitaron vivienda permanente, educación para sus hijos, cursos de idioma, acceso al sistema sanitario, oportunidades laborales y un proceso real de integración cultural. Todo ocurrió al mismo tiempo y a una velocidad sin precedentes. Los municipios más pequeños, con recursos limitados y poca experiencia en gestión migratoria, colapsaron rápidamente. Los servicios sociales se vieron desbordados, las listas de espera crecieron, y quedó claro que la planificación existente simplemente no estaba diseñada para absorber una ola de esa magnitud. Barrios enteros cambiaron en cuestión de pocos años. En las periferias de Estocolmo, Malmö y Gotemburgo comenzaron a surgir zonas profundamente distintas al resto del país. Lugares donde el sueco dejó de ser el idioma principal en la calle, en las tiendas y en las escuelas, donde el desempleo se volvió estructural y persistente, donde muchos jóvenes crecían sin un vínculo real con la sociedad que los rodeaba. No se trataba solo de pobreza, sino de aislamiento. Comunidades enteras comenzaron a vivir en una realidad paralela, separadas cultural, económica y socialmente del resto de Suecia. Fue en ese contexto donde la integración empezó a fallar de forma visible. Muchos de los recién llegados no lograron acceder al mercado laboral, incluso después de años en el país. Otros se enfrentaron a barreras lingüísticas que dificultaban cualquier avance. Algunos quedaron atrapados durante largos periodos en el sistema de ayudas sociales, sin una salida clara hacia la autosuficiencia. Poco a poco, la percepción dentro de una parte de la población sueca empezó a cambiar. No ocurrió de manera abrupta ni con un único evento detonante. Fue un desgaste lento, constante, alimentado por la sensación de que el modelo ya no estaba funcionando como antes. Luego llegó la violencia. A finales de la década de 2010, Suecia comenzó a experimentar algo que hasta entonces parecía ajeno a su realidad: bandas criminales altamente organizadas, guerras territoriales, ajustes de cuentas y una escalada de delitos graves. No se trataba de incidentes aislados ni de zonas marginales invisibles. Los tiroteos y las explosiones empezaron a ocurrir en barrios residenciales, en espacios públicos, a plena luz del día. Una transformación inquietante para un país acostumbrado a la seguridad y al orden. Granadas lanzadas contra edificios residenciales, disparos frente a escuelas y guarderías, bombas colocadas en portales de viviendas en plena madrugada. Una violencia que no encajaba en absoluto con la imagen que Suecia tenía de sí misma. Un país asociado durante décadas con estabilidad, seguridad y confianza social. Y, sin embargo, los ataques se repetían. Año tras año, los titulares se acumulaban. Lo que antes parecía impensable comenzó a normalizarse y con ello creció una sensación de inquietud que atravesó a toda la sociedad. Las estadísticas no dejaron espacio para la duda. Las muertes por armas de fuego aumentaron de forma drástica. Suecia pasó de estar entre los países más seguros de Europa a situarse entre los primeros en homicidios con armas. Una transformación abrupta y alarmante. Y lo más perturbador era el perfil de muchos de los implicados. En su mayoría, jóvenes nacidos en Suecia, hijos de inmigrantes, personas que habían crecido dentro del país, pero que nunca llegaron a integrarse plenamente en su tejido social. Para muchos suecos, aquello fue una señal de que el problema iba mucho más allá de la inmigración en sí. La policía se vio claramente superada. Aunque el país contaba con fuerzas de seguridad profesionales, la velocidad y la organización de las bandas criminales desbordaron su capacidad de respuesta. Los testigos tenían miedo de declarar. El silencio se convirtió en una forma de supervivencia. Algunos barrios comenzaron a requerir refuerzos especiales para
cualquier intervención, incluso para que ambulancias o bomberos pudieran entrar con seguridad. Y por primera vez en generaciones, los suecos empezaron a hacerse una pregunta inquietante. ¿Se había roto algo fundamental en su modelo de sociedad? La respuesta no tardó en llegar. La respuesta llegó en las urnas. En 2022, los votantes enviaron un mensaje inequívoco. Los partidos tradicionales, que durante años habían defendido o tolerado políticas migratorias amplias, perdieron terreno de forma significativa. Al mismo tiempo, una fuerza política que durante décadas había sido marginada, señalada y excluida por su discurso duro contra la inmigración, pasó a ocupar una posición central. No necesariamente liderando el gobierno, pero sí convirtiéndose en un actor imprescindible para que cualquier coalición pudiera gobernar. Por primera vez, las ideas que antes se consideraban inaceptables entraron de lleno en el centro del poder. No fue un accidente ni un giro repentino. Fue el resultado de años de frustración acumulada, de promesas incumplidas, de una sensación creciente entre muchos ciudadanos de que sus preocupaciones habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. La inseguridad, el deterioro de barrios enteros y la percepción de un Estado desbordado se transformaron en un voto de castigo, y ese voto cambió por completo el equilibrio político del país. El nuevo ejecutivo no perdió tiempo. Desde sus primeros días habló abiertamente de un cambio de paradigma, de poner fin a lo que describían como décadas de ingenuidad, de recuperar el control sobre quién entra, quién se queda y bajo qué condiciones. Y lo hizo con una batería de medidas que apenas 10 años antes habrían parecido políticamente suicidas. El discurso dejó de centrarse en la acogida y pasó a centrarse en la exigencia. El asilo dejó de ser una puerta abierta y pasó a convertirse en una excepción estrictamente regulada. Los permisos de residencia permanente fueron sustituidos por autorizaciones temporales, sujetas a revisión constante. La reunificación familiar se endureció de forma drástica. Las deportaciones se aceleraron. Y el objetivo general fue expresado sin rodeos: reducir la inmigración al mínimo legal permitido por la normativa de la Unión Europea. Pero el cambio no se detuvo ahí. Suecia empezó a revisar todo su sistema de arriba a abajo. Nada quedó fuera del debate, desde las ayudas sociales hasta el sistema educativo, desde los requisitos para acceder a la ciudadanía hasta el idioma. Aprender sueco dejó de ser una recomendación y pasó a convertirse en una exigencia real. Trabajar dejó de ser una opción y se transformó en una obligación para poder permanecer en el país. La nueva lógica era clara. El Estado seguiría ofreciendo oportunidades, pero solo a quienes demostraran un esfuerzo activo por integrarse, y quienes no se adaptaran enfrentarían consecuencias concretas y visibles. Incluso se introdujo una medida que sorprendió y desconcertó al mundo. El propio Estado comenzó a ofrecer incentivos económicos a los inmigrantes que decidieran abandonar Suecia de forma voluntaria. Pagas $30,000 para que te vayas de su país. Y es que no te quieren aquí. Decenas de miles de dólares para regresar a su país de origen o trasladarse a otro lugar. A method that works for very many people, but we do have a problem with integration. And if people who have the legal right to stay in Sweden, but basically do not integrate, basically do not really appreciate the Swedish way of life, then at least people would think about return. Los efectos se hicieron notar con rapidez. Las solicitudes de asilo se desplomaron en cuestión de meses y alcanzaron niveles no vistos en décadas. Now we have some 80% of those have a negative decision on asylum. They nevertheless stay in Europe. That is simply unacceptable in Sweden. El flujo migratorio se revirtió. Por primera vez en más de 50 años, más personas salían del país de las que entraban. Suecia pasó a registrar migración neta negativa, un dato que pocos habrían imaginado años antes y que se convirtió en uno de los principales argumentos del nuevo gobierno. El gobierno celebró los resultados. Para sus dirigentes, las cifras eran una confirmación directa de que las políticas estaban funcionando. Menos solicitudes de asilo, menos presión sobre los servicios públicos y una reducción clara de los flujos migratorios. Desde su perspectiva, Suecia por fin había recuperado el control tras años de desorden. El mensaje oficial era claro: las decisiones habían sido duras, pero necesarias. Y los números, según ellos, hablaban por sí solos.
Pero no todos compartían esa lectura. Organizaciones de derechos humanos denunciaron lo que consideraban un retroceso histórico. Alertaron de un debilitamiento del Estado de Derecho y de un abandono de principios que habían definido a Suecia durante décadas. Médicos, profesores y trabajadores sociales se rebelaron contra leyes que los obligaban a denunciar a inmigrantes sin papeles, argumentando que rompían la confianza básica entre las instituciones y las personas a las que debían proteger. Al mismo tiempo, sectores clave de la economía comenzaron a advertir sobre futuras faltas de mano de obra, especialmente en áreas como la salud, la tecnología y el cuidado de personas mayores. Y dentro de las comunidades inmigrantes, incluso entre quienes tenían estatus legal, creció una sensación persistente de estigmatización y desconfianza. Suecia había cambiado, y lo había hecho rápido. Hoy el país es observado con atención desde toda Europa y más allá. Para algunos gobiernos se ha convertido en el ejemplo de cómo recuperar el control tras años de políticas permisivas. Una prueba de que es posible frenar la inmigración de forma drástica si existe voluntad política. Para otros, en cambio, Suecia funciona como una advertencia, un recordatorio de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando la presión social se acumula y la paciencia colectiva se agota. La pregunta sigue abierta. ¿Ha solucionado Suecia realmente sus problemas o simplemente ha intercambiado unos desafíos por otros distintos? La violencia disminuirá de forma sostenida, la integración mejorará con reglas más duras y menos margen para el error, o las fracturas sociales creadas durante este proceso tardarán décadas en cerrarse, si es que alguna vez lo hacen. No hay respuestas simples. Los datos muestran un freno claro a la inmigración, pero los efectos a largo plazo aún están por verse. La seguridad, la cohesión social, la confianza entre comunidades y el propio concepto de identidad nacional están ahora en plena transformación. Suecia ha apostado por el control y la exigencia como vía para restaurar el orden. El tiempo dirá si esa apuesta logra estabilidad o si genera nuevas tensiones bajo la superficie. Lo único indiscutible es esto. Incluso las sociedades más liberales tienen un límite, y cuando sienten que ese límite ha sido superado, el péndulo no se mueve despacio. Se mueve con fuerza, sin matices y sin nostalgia por lo que fue. Suecia lo ha demostrado. Y ahora, el resto del mundo observa con atención, preguntándose si este giro marcará el futuro de la política migratoria en Europa, o si será recordado como el momento en que un país cambió para siempre.